2. La enseñanza bíblica es difícil de comprender. El espíritu de la Biblia nos dice que es cosa muy delicada su interpretación y aplicación. Desviarse un tanto equivale a ponerse en peligro de condenación eterna. Ahora el autor entra en la segunda de sus razones que le han obligado a dejar de creer en la Biblia como libro infalible. Otra vez acusa falsamente. Otra vez entra la falsa representación de los hechos del caso. Dice el apóstol Pedro que entre las cosas escritas por el apóstol Pablo hay algunas difíciles de entender. Eso está lejos de decir lo que el autor afirma en el encabezado que introduce su segunda razón. Se le insta al lector a leer con cuidado las palabras de Pedro en 2 Pedro 3, 15, 18, quedándose bien dentro del contexto, y así verá cómo el autor ha torcido las escrituras. ¿Qué es este espíritu de la Biblia del cual habla? ¿Dónde dice lo que afirma él que dice? Otra vez vemos la táctica del modernista. Es vago e indeterminado en sus expresiones. Asevera pero no prueba. Espera que su lector o oyente no le pida prueba de su aserción. La Biblia también dice que el más ignorante o analfabeto puede comprenderla. Isaías 35, 8. Con esta referencia bíblica el autor quiere plantear una contradicción. Es decir, dejar la impresión de que la Biblia afirma que es fácil de comprender pero a la vez no lo es. El modernista tiene que buscar la destrucción de las sagradas escrituras a toda costa. Pero este pasaje bíblico no contradice a la Biblia misma. Solamente es contrario al autor. Isaías 35 es mesiánico. Se refiere al futuro glorioso de Sión. Afirma que por medio del Mesías, Jesucristo, los redimidos por Cristo andarán en este camino de santidad y que aún los más simples torpes, dice una versión, podrán mantenerse en dicho camino, pues no se extraviarán. Este pasaje no tiene nada que ver con lo fácil o lo difícil de interpretar la Biblia. Afirma que Dios iba a realizar por el Mesías una vida de santidad para gente humilde. Con razón leemos en Marcos 12, 37, y la gente llama le oía con gusto ver. Y una vez dijo Jesucristo en oración a su Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 11, 25. Es evidente que Jesucristo y el autor de la carta no han manifestado la misma actitud hacia el entendimiento de las revelaciones de Dios el Padre. 1. Sin embargo, nosotros sabemos que no es fácil comprender las enseñanzas de la Biblia. Muchas de sus enseñanzas y prácticas no están bien aclaradas. Y las continuas controversias y divisiones sobre puntos doctrinales entre los cristianos son evidencia irrefutable de esto. Desde el principio los hombres han entendido las instrucciones de Dios, como Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés y la gente de Israel, todos. ¿Qué problema tenían estos respecto a entender la voluntad de Dios? Enséñanos el autor un solo caso en toda la Biblia de algún hombre de corazón sincero y de actitud sumisa que no pudiera entender alguna instrucción de Dios por haber sido demasiado difícil de comprender. El autor implica que Dios ha hablado al hombre sin hacerse comprensible. Pablo dice a los Efesios, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Efesios 3, 3, 4, y en 5, 17 dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ahora dice el autor de la carta que las controversias y las divisiones dan evidencia irrefutable de que las enseñanzas y prácticas de la Biblia no están bien aclaradas. Él está altercando con Dios. Romanos 9, 20 y luchando contra Dios. Hechos 5, 39, muy atrevido nuestro amigo. ¿Cuál de los dos ganará? ¿Es el autor más fuerte que Dios? 1 Corintios 10, 22. Hay mucha controversia y división en todo campo de materia, como por ejemplo en la filosofía y en el tema de la evolución orgánica. Hay mucha división en el tema de la existencia de Dios. El autor reclama creer en un ser supremo. Pat. 9 de su carta, pero hay muchos millones de ateos que niegan tal posición. ¿Por eso no tiene él razón? Que haya mucha división y controversia no es culpa de la revelación de Dios, sino de nosotros los hombres. Muchos no estudian, no se esfuerzan. 2 Timoteo 2, 15. Juan 5, 39. Hechos 17, 11. Muchas veces se debe a la mente carnal del hombre que conduce a la contienda y a la división. 1 Corintios 1, 10. 3, 1, 3. Muchos falsos maestros andan en el mundo. 1 Juan 4, 1. Mateo 7, 15. Los inconstantes tuercen las escrituras y estos inicuos procuran arrastrar a otros para hacerles caer de su firmeza. 2 Pedro
3, 16, 17. El autor dice acerca de la Biblia que muchas de sus enseñanzas y prácticas no están bien aclaradas. ¿Cuáles? Nuestro amigo. Díganos cuáles. Especifíquelas. Pero, no. El modernista no especifica nada de manera positiva. Nada más insinúa y asevera con generalidades. Esta acusación del autor contra la Biblia nos recuerda de la táctica de los mormones. Ellos dicen que aceptan la Biblia hasta donde esté correctamente traducida y luego cuando se les pregunte en qué parte no está bien traducida, no quieren contestar. ¿Qué diremos de las divisiones? ¿Por qué se dividió la nación de Israel? ¿Por no poder entender las instrucciones de Dios, o por ser carnales, queriendo un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones? 1 Samuel 8, 5. El versículo 7 no fue escrito por algún modernista, pues no dice este pueblo, esta pobre gente, no me puede entender. Dice, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Quién puede refutar la explicación dada por Jesús en Mateo 13, 11, 16, de por qué algunos no entienden la palabra de Dios? Él dice que a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. Algunos entendían y otros no. ¿Por qué? Hace Dios acepción de personas. Romanos 2, 11. Hechos 10, 34. Cita el autor un texto en Isaías 35, 8 que afirma que aún los torpes entenderán. Entonces, ¿cómo es que algunos no entienden? Quisiéramos ver alguna refutación adecuada del análisis del caso que Jesús da en Mateo 13, 15, un texto tomado de Isaías mismo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. ¿De quiénes hablaba? De los hombres muy religiosos pero facciosos y divisionistas, que no seguían la verdad de Dios sino más bien las tradiciones de los hombres. Siempre ha habido divisiones sobre puntos doctrinales entre quienes profesan seguir a Dios, pero ¿tiene la culpa a Dios, o la Biblia? No, la tienen quienes aman las doctrinas y mandamientos de los hombres. Mateo 15, 9. Son quienes no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2, 10. Dice Jesús, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, 17. Y dice, buscad, y hallaréis. Mateo 7, 7. La Biblia habla claramente sobre la música en la iglesia local. Dice cantar. ¿Tiene culpa la Biblia de que de la introducción de instrumentos musicales en el culto resultara una división en la hermandad? Habla claramente sobre la organización y la obra de la iglesia local, como también sobre la cooperación entre iglesias locales. ¿Tiene culpa de que de la introducción de la centralización de obra y del institucionalismo resultara una división en la hermandad? El modernista trata de pasar a Dios, a la Biblia de Dios, la responsabilidad de las divisiones que justamente le toca al hombre carnal y vanaglorioso. Lo que en realidad dicen las escrituras, tocante a estos puntos como también a otros muchos, no es difícil de entender. Resulta la división de ir el hombre más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 4, 6. 2. Si los que sabemos leer y tenemos a nuestro alcance un sinnúmero de libros auxiliares y otras fuentes de información, aún tenemos problemas de comprensión, ¿qué de los ignorantes o analfabetos? El problema no consiste en la habilidad o en la inhabilidad del hombre para comprender, sino en la condición del corazón. Es a saber, de tenerlo engrosado y endurecido. El plan es uno de enseñanza. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. Juan 6, 45. Id, y haced discípulos, doctrinad a todas las naciones. Mateo 28, 19. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Enseñándonos. Tito 2, 11, 12. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. Apocalipsis 1, 3. ¿Cuáles son las partes de la Biblia que no puede usted comprender? Otra vez decimos, especifíquenos. La Biblia es su propio comentario. Se explica a sí misma. Juntamente buscaremos la respuesta correcta. Recuérdese. Dice Jesús que el que busca, halla.
El autor implica que el sinnúmero de libros auxiliares y otras fuentes de información deben ayudarnos a entender la Biblia, pero en gran parte estos son comentarios y obras semejantes que defienden los credos de las varias sectas, y por lo tanto son promotores de confusión. Contribuyen a la división. ¿Qué libros auxiliares tenían los discípulos primitivos de Jesús? El ministerio personal de Jesús prueba que la gente común sí podía entenderle bien, y sin problema alguno. Volvemos a citar Mateo 11:25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Los educados y que tienen los libros son quienes están causando toda la división, porque rehúsan humillarse para que puedan entender. Pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1:26-29. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. 3:18. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Juan 9:39-41. El conocimiento envanece. 1 Corintios 8:1. C. El analfabeto es víctima de su ignorancia. 1. Su salvación depende de su manejo acertado de la Biblia. Pero a causa de sus escasos conocimientos el analfabeto acepta la interpretación y aplicación de cualquier líder religioso. Esta afirmación del autor es completamente falsa. Es mentira, y él debe saberlo. El analfabeto no tiene que ser víctima de nada. Por otro lado, hay hombres bastante educados e inteligentes que han sido hechos víctimas de otros. Pero no es nada cierto que uno, por ser analfabeto, tenga que ser víctima de algo. Ni el analfabeto ni el que es capaz de leer y escribir. Luego, lo que es más, el autor alude solamente a la ignorancia en cuanto a las letras. Pero hay más ignorancias que esa. Hay hombres muy inteligentes en los estudios formales de escuelas que ignoran muchas verdades. Estos ignoran voluntariamente. 2 Pedro 3:5. Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. 1 Corintios 14:37-38. El ser analfabeto como el ser capaz de leer y escribir no tiene nada que ver con el caso. Esta es otra de las muchas representaciones falsas del autor. Nadie es forzado a ser víctima de la ignorancia. ¿En qué clase de ser supremo cree el autor que ofrecería salvación solamente a los educados y obligaría a los analfabetos a hacerse víctimas del error? Si alguna persona no oye a Dios, tiene que responder por ello delante de Dios. El Evangelio se ha revelado en lenguaje sencillo. Es un mensaje sencillo de Dios y para el hombre. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples salmos. 119-130. Dios ama a todos. Quiere que todos se salven. 2 Pedro 3:9. 1 Timoteo 2:4. Según la historia sagrada narrada en Lucas, ese evangelio convirtió a toda clase de gentes. El Nuevo Testamento alude a la conversión de un esclavo. Filemón 10:16. Se convirtieron de todas las naciones, lenguas, pueblos y linajes. Apocalipsis 5:9. 7:9. El proceso sigue hasta la fecha, y continuará hasta el fin del tiempo. El que quiera puede venir a Dios por la palabra de Dios. Apocalipsis 22:17. Ahora se admite que en cuanto al contenido de la revelación de Dios al hombre hay leche y hay alimento sólido. Hebreos 5:12. Dios espera que sus criaturas crezcan en el conocimiento. 2 Pedro 3:18, pero no espera de nadie que lo sepa todo desde el principio. Un analfabeto, al igual que un ciego, puede pedir a otro que le lea la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3, y así puede aprender de Jesús y de su evangelio. Es más, tiene esa responsabilidad. Le preguntamos al autor qué del analfabeto respecto a las leyes del país. ¿Cómo hace para saber de sus responsabilidades, ya que no sabe leer? ¿Está exento de las leyes?
¿O es condenado porque no sabe leer? ¿Cómo hacen los hijos sin escuela tocante a las instrucciones de sus padres terrenales? ¿Son víctimas de su ignorancia? ¿No pueden entender a sus padres, ya que no saben leer? ¿Entienden a sus padres solamente los hijos bien educados? Nuestro autor quiere culpar a Dios de la ignorancia del hombre, pero todos hemos visto la gran inteligencia del hombre, aun de los analfabetos. Saben y entienden muchas cosas. Pueden ganar la vida, enseñar a sus hijos, y tomar parte en una gran variedad de cosas. Con la misma medida de inteligencia pueden también entender el Evangelio de Dios, su Padre Celestial. El mismo Creador que nos hizo también nos ha hablado Hebreos 1:2. Uno está altercando con Dios e insultándole cuando dice que la gente no puede entender. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Marcos 12:37. Cuando Cristo hablaba, algunos entendían y algunos no. Mateo 13:23, 19. ¿Por qué fue así? ¿Porque algunos eran analfabetos y otros no? No. Se debía a la diferencia de actitud de corazón. Lucas 8:15. El pueblo estaba suspenso oyéndole. Lucas 19:48. Las mismas palabras que Jesús y sus apóstoles hablaban en persona están escritas en el Nuevo Testamento. La gente analfabeta les entendía en el primer siglo, y la del 20 puede también. Es imprescindible que la persona sepa leer y tenga algunos conocimientos para estar segura que nadie le engaña al interpretarle la Biblia. Amigo, ¿quién hizo esa regla? Eso es absurdo en extremo. Según esa idea, todo analfabeto en el mundo será engañado, robado, defraudado de su propiedad, etc., y esto continuamente a través de su vida. ¿Quién lo cree? Para ser consecuente, el autor tendrá que afirmar también que los que saben leer y que tienen algunos conocimientos no pueden ser engañados. ¿Es así el caso? La actitud del autor es semejante a la de los fariseos, que dijeron: más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Juan 7:49. Y esos mismos fariseos acusaron a los creyentes en Jesús de haber sido engañados. V. 47. Obsérvese bien que los hombres educados que criticaban a otros y menospreciaban a otros estuvieron muy engañados y cegados ellos mismos, y esto a pesar de su gran educación. 3. Se concluye, pues, que la cuestión de asegurar la salvación mediante la comprensión y práctica correctas de la Biblia no es nada fácil, y que el analfabeto realmente no tiene esperanza alguna de lograr esto. Afortunadamente el analfabeto, por no poder leer, nunca leerá las líneas de nuestro autor que le insultan y desprecian tanto. Pero si alguien le leyera, compárense Apocalipsis 1:3. 1 Tesalonicenses 5:27. Estas líneas del autor, podría entender esta insinuación de que a él, al analfabeto, le falta la inteligencia básica, y que no es más que un idiota, totalmente dependiente de otros en todo aspecto de la vida, que es un ciego y que está condenado a seguir a otros ciegos para caer inevitablemente en el hoyo. Además, al ser releídas estas líneas, seguramente no será engañado por la filosofía del autor. Y todo esto sin saber leer. Afortunadamente, aún el analfabeto tiene más inteligencia que nuestro autor, que se ha dejado engañar por la hueca sabiduría humana. El analfabeto no va a creer tales tonterías. El autor, con sus diplomas de alta educación, ha desarrollado un gran prejuicio contra las capacidades del hombre sin letras. Tiene un sentido vano y orgulloso de sus adquisiciones en el campo de las artes y letras, y ahora se siente digno de juzgar a Dios y a su palabra. Miguel el Arcángel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, pero este pobre hombre se atreve a acusar a Dios locamente. El modernista primero declara su suposición, y luego de ella saca su deducción. Pero Dios no le constituyó a él, como tampoco a ningún otro, legislador o fabricante de reglas imprescindibles. Dios no hizo la regla de que para ser salvo uno tiene que saber leer, pero el modernista sí supone esto y luego concluye que el analfabeto no tiene esperanza alguna de lograr asegurar su salvación. ¡Qué conveniente! El autor presenta 7 razones principales. Esta es la primera. A ella contestamos: no es cierto. El infiel no acepta la providencia de Dios en los asuntos de los hombres, aunque no hay verdad más obvia en toda la Biblia, y no hay actividad de parte de la deidad que sea más natural. Dios hizo uso de hombres no inspirados en la colección o compilación, no en la determinación de los escritos inspirados, pero miró por su obra. El autor deja la impresión de que el canon de las escrituras, o sea, la Biblia tal como la tenemos hoy en día, es un producto del capricho de hombres que a la aventura juntaron algunos libros y luego los declararon canónicos. No hay nada más lejos de la verdad.
Para fines del siglo I todos los libros del Nuevo Testamento, los 27, ya estaban en existencia, y estaban circulando con pares e Colosenses 4:16. No había necesidad todavía de haber una compilación de todas las escrituras inspiradas, porque había todavía inspiración oral en los apóstoles y en los individuos sobre quienes habían impuesto las manos para impartirles dones milagrosos. Pasada esta época de inspiración oral, las iglesias ya esparcidas en el mundo comenzaron a buscar toda la enseñanza inspirada en forma escrita, y hombres como Policarpo 110 de J.C. han dejado testimonio de cómo las iglesias primitivas comenzaron a hacer colecciones de escritos inspirados. Los escritores no inspirados, como Clemente de Roma 95 de J.C., comenzaron a hacer referencias numerosas de diferentes libros inspirados, no con algún fin de probar los auténticos, sino sencillamente para hacer referencias a la sustancia de ellos. Más tarde, cuando por necesidades de combatir herejías y defender la verdad del Evangelio convino tener alguna declaración formal de cuáles eran los libros auténticos del Nuevo Testamento, se aplicaron reglas definidas canónicas del asunto. Por eso no están en la Biblia los libros apócrifos. Ya tenían tiempo de estar reconocidos los libros inspirados en las diferentes partes del mundo, algunos más en una parte que en otra, por la simple razón de que habían sido dirigidos originalmente a agrupaciones limitadas, por ejemplo, Mateo 1:1. Con razón este libro no era circulado desde el mismo principio en el poniente, pero sí en el oriente, y estaba bien recibido allí como inspirado. De las 3 entrevistas que tuve Br. con el autor, concluyó que para él esta primera sección de su carta, y, que es la primera de las 7 razones suyas, es la que tiene más potencia en su arsenal. No quiso discutir otra cosa. No obstante, queda completamente sin base. O describe la verdad del caso. Por ejemplo, considere el lector el caso de los 39 libros del Antiguo Testamento. Estaban en existencia en el tiempo de Jesús. Él los aceptaba, Juan 5:39, etc. Pero Dios no había logrado su compilación por algún acto milagroso. No fueron compilados en un día. Hombres no inspirados tuvieron parte en su compilación y preservación. Jesús puso su sello de aprobación sobre ellos con nada más referirse a ellos, como lo hacía Israel, citándolos libremente, y llamándolos la palabra de Dios, y diciendo que había venido para cumplirlos. Estos mismos 39 libros fueron agrupados en 22 por los judíos y referidos como la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Lucas 24:44. Como la preservación del Antiguo Testamento no dependió de hombres no inspirados, así tampoco el Nuevo Testamento. Dependió de Dios. Decir de otra manera es hacer una acusación sin base. Sería interesante oír al autor decir cómo Dios debió de haber preservado sus escrituras inspiradas de tal modo que nadie hoy en día negara su autenticidad. Cristo en la carne no convenció a todos, ni con milagros. Al contrario, los incrédulos procuraban destruir la evidencia del milagro. Juan 12:9-11. Si el autor dijera, si Dios hubiera hecho así y así para preservar las escrituras, creería yo, que de los que seguramente no aceptarían su solución para el problema. La primera afirmación de esta carta, citada arriba, no describe la verdad del caso. Hombres no inspirados no determinaron cuáles libros eran inspirados, sino que citaron profusamente los libros ya reconocidos como inspirados por iglesias guiadas por el Espíritu Santo. La misma ley se perdió por algún tiempo. 2 Crónicas 34:35. Sí, se perdió y se halló y todo según la profecía hecha antes por más de 300 años. 1 Reyes 13:3. El autor ataca la Biblia, pero sin base alguna. Su referencia a 2 Crónicas 34:35, en lugar de obrar en contra de la Biblia, confirma su origen divino por medio del cumplimiento de profecía. La ley se había perdido porque el pueblo se había corrompido, yendo tras la idolatría, y Dios los castigó. Ahora que Josías procuraba hacer la voluntad de Dios, era bendecido de Dios. En la providencia de Dios la ley había sido preservada, y ahora fue hallada, y el pueblo obediente comenzó a observarla. ¿Por qué no mencionó el autor todo esto, que con toda razón explica el caso de la ley perdida? Él deja la impresión de que la Biblia no puede ser un libro perfecto de autoridad divina porque si lo fuera, Dios no permitiría que se perdiera. Pero el caso no fue así. En realidad no se perdió. Fue dejada sin uso por un pueblo rebelde e idólatra. Cuando se levantó Josías objeto de profecía bíblica, Dios en su providencia cuidó de que la ley estuviera otra vez disponible para una generación obediente. Si el pueblo no se hubiera apartado de Dios, la ley no habría quedado desusada y para ellos perdida.
Para Dios nunca se perdió. Él la guardaba para el tiempo oportuno. B. Se mencionan libros que no aparecen en nuestras versiones de la Biblia. Colosenses 4:16, ¿qué implica el autor con esta declaración suya? Implica que la Biblia como la tenemos hoy en día no está completa. Esta crítica trivial, hecha por incrédulos desde tiempos remotos, nos hace difícil creer en la sinceridad del autor. ¿De veras es esta declaración arriba citada una convicción de él? ¿De veras no puede él hallar ninguna explicación favorable a la Biblia para el caso? Solamente un enemigo de la Biblia, con prejuicio en la mente, llegaría a tal conclusión como la implicada. El autor no explica nada, ni trata de hacerlo. No se interesa en hacerlo. Tiene un solo fin. Es a saber, desacreditar a la Biblia, y al mismo tiempo sembrar duda en la mente de sus lectores. Toda la verdad fue revelada por hombres inspirados en el siglo I, exactamente como fue prometido por Jesús. Juan 14, 26, 16, 13. Toda la verdad fue predicada y registrada en el siglo I. Desde luego no todo sermón fue registrado, como tampoco todo estudio privado o público, ni todo hecho y conversación. De otra manera la Biblia quedaría toda una biblioteca grande. Véase Juan 21, 28. Sin embargo, si todo aquello hubiera sido registrado, esa voluminosa escritura no contendría ninguna verdad no revelada en el Nuevo Testamento de 27 libros. Desde luego Pablo y otros escritores inspirados escribieron otros libros o cartas que no se hallan en el Nuevo Testamento, como también predicaron muchos sermones no registrados palabra por palabra en el Nuevo Testamento, pero una cosa es cierta: tenemos toda la verdad. Ella fue revelada, registrada y preservada y la tenemos hasta la fecha en nuestras versiones del Nuevo Testamento. ¿En qué clase de ser supremo Pat. 9 de la carta cree el autor que no velaría por la preservación de su voluntad revelada? ¿Ha hablado al hombre ese ser supremo como nuestro Dios nos ha hablado? Hebreos 1:1. ¿Qué ha dicho? ¿Dónde queda registrado? ¿Cómo fue preservado su mensaje al hombre para que quede todo hombre plenamente convencido de su autenticidad? El autor tiene algunas preguntas que contestar. Y al contestarlas se encuentra en el mismo barco con nosotros. C. Dependemos del juicio de hombres que de su propia voluntad se dedicaron a reproducir una colección de libros que se han considerado sagrados. Los hombres Tertuliano, Eusebio, Ireneo, Orígenes, Agustín, Epifanio, Atanasio, Josefo, etc. Cuyo testimonio se cita para probar que los libros que contiene la Biblia son de origen divino, ni fueron profetas ni apóstoles. Ni siquiera fueron cristianos. Es sorprendente y a la vez triste leer estas palabras de uno que por muchos años predicaba la fe de Jesús. Nunca entendía bien algunas verdades básicas respecto a la Biblia. ¿No sabía acerca de los dones del Espíritu Santo? La táctica de su carta no evidencia tanto ignorancia como actitud negativa hacia las Escrituras, pues de continuo las representa mal, como también a las circunstancias relacionadas con ellas. En 1 Crónicas 12, 8, 10, Pablo presenta una lista de los 9 dones repartidos por el Espíritu Santo en tiempos apostólicos. Algunos de estos son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía, y discernimiento de espíritus. ¿Piensa el autor que el Espíritu Santo estaba indiferente al asunto del canon de las Escrituras? ¿No le importaba que la iglesia primitiva no supiera nada acerca de cuáles libros eran inspirados y cuáles no, y cuáles serían incorporados en las Escrituras y cuáles no? ¿Ha de ser dejada esta cosa tan importante a hombres no inspirados, y aun sectarios? 1 Juan 2, 20, 27, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis del permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. En el ver 20 La palabra unción se refiere simbólicamente al repartimiento del Espíritu Santo que habían recibido esos hermanos, el cual les capacitó para discernir espíritus y saber la verdad. Así podían saber qué era la verdad, y qué la mentira o la falsedad. La iglesia primitiva podía saber cuáles escrituras eran inspiradas y cuáles no. Dios veló por ello. Los discípulos conocían todas las cosas. Sabían cuáles escrituras pertenecían al canon. Ahora, el autor ignora esta verdad bíblica y atribuye a hombres no inspirados la determinación del contenido del canon. Al hacerlo, representa mal la realidad del caso. ¿Cómo recibían los santos los dones del Espíritu Santo? ¿No enseña claramente Hechos 8, 14, 18 que fue por la imposición de manos apostólicas?
Siendo así el caso, había santos vivos en el tiempo de Juan quienes tendrían el don de discernir espíritus, y estos tendrían conocimiento directamente de Dios respecto a las canónicas de las Escrituras, inclusive el libro de Apocalipsis, escrito más o menos en el año 96 de J.C. Vamos a ilustrar el punto. Dice 1 Timoteo 5:18 Pues la Escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla. Y digno es el obrero de su salario. ¿Dónde se encuentra esta referencia? Se encuentra en Lucas 10:7 como también en Mateo 10:10. Los incrédulos atacan el libro de Lucas, diciendo que su autor no era apóstol y que lo escribió a base de investigaciones humanas. Pero el apóstol Pablo dice que el libro de Lucas es parte de la Escritura. La versión actual de la Biblia está completa y es la reproducción de la voluntad infalible de Dios porque ellos lo han dicho. No hay ninguna copia de los escritos originales de los profetas ni de los apóstoles. Todo se ha dejado en las manos de investigadores, arqueólogos, lingüistas, y también a la casualidad, porque algunos de los escritos usados para compilar y confirmar las canónicas de la Biblia se han hallado accidentalmente. No tenemos que depender de tales hombres como Tertuliano y Eusebio, etc. Dependemos solamente de aquellos hombres inspirados que recibieron dones del Espíritu e informaban a las iglesias acerca de escritos inspirados. Negar esto es negar 1 Juan 2:20-27. El autor se queja de que Dios haya tenido que hacer uso de hombres no inspirados. No quiere permitir a Dios tal cosa. Basta recordarle, y a todos nosotros, que el Dios de la Biblia gobierna el reino de los hombres y que Él hace su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga ¿qué haces? Daniel 4:17-35. La Biblia está repleta de casos en que Dios ha hecho uso de hombres no inspirados y que eran aún incrédulos, para llevar a cabo sus propósitos y planes por Ej. Isaías 10:5-6. 45:1-7. 9:17. Etc. Pero el modernista dice a Dios ¿qué haces? No puedes arreglar tus asuntos de alguna manera que no sea de la inteligencia y la sabiduría mías. Yo no acepto nada que no sea conforme a la idea mía de cómo arreglar tus asuntos. Yo hubiera empleado solo a cristianos para coleccionar a tus santos libros, y ya que no sucedió así, cierro mis ojos a la evidencia preponderante del caso, y rehúso leer clara y objetivamente tal evidencia aunque pido a todo el mundo que lean los escritos míos de esa manera. Es cierto que no hay manuscritos autógrafos, o sea escritos por mano del autor original. Pero tampoco existen en la actualidad manuscritos autógrafos de muchas obras importantes de autores no inspirados, aunque representan obras clásicas e históricas, y aceptadas así por el autor de esta carta que ahora estamos examinando. Según la crítica injusta que él aplica a la ausencia de manuscritos originales, no puede justamente creer lo que escribió César, ni Aristóteles, ni Tácito, que no mencionemos un sinnúmero de otros caracteres antiguos. Tampoco existen manuscritos autógrafos de sus escritos. Todo modernista actúa a base de sus presuposiciones. Él supone de antemano cómo deben las cosas hacerse o desarrollarse, y luego llama la atención del mundo al hecho de que los casos no sucedieron así, y concluye que no se puede confiar en las afirmaciones actualmente hechas respecto a ellos. Él es como el judío incrédulo del tiempo de Cristo, que por esperar un reino material, al oír del reino espiritual venidero de Jesucristo, no lo quiso aceptar. No se conformaba a su presuposición. Hoy en día el modernista que cree tener una sabiduría más alta que la de Dios, como son más altos los cielos que la tierra Isaías 55:9, actúa como el judío incrédulo. Es a saber, decide cómo Dios debió haber conservado la Biblia, y ya que no fue así, concluye que la Biblia de hoy no es de confianza completa. En realidad, no sería de ninguna confianza, si él tuviera razón. Al decir que todo se ha dejado en las manos de investigadores, etc., pasa completamente por alto a la providencia de Dios. Dijo Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. El profeta Isaías dijo, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48, y lo citó Pedro 1 Pedro 1:25. Si la deidad no mintió, al modernista le preguntamos dónde está la palabra de Dios, ya que la Biblia actual no la representa. Tal vez crea el modernista que Cristo, los profetas, y los apóstoles mintieron. El modernista no puede hacer lugar para la providencia de Dios. El Dios de su fe tiene que estar sujeto a los modos de actuar que se conformen a las ideas y presuposiciones de él.
Siendo la Biblia la única guía del hombre para alcanzar la vida eterna, ¿por qué es que Dios no aseguró su existencia inconfundible en todas las edades? Respuesta: la ha hecho. Lo que pasa es que el incrédulo enaltecido por su propia sabiduría no acepta las evidencias de la existencia inconfundible de la Biblia. Dios ha determinado, y no el hombre, que solamente por la fe del hombre será agradado. Hebreos 11:6. Para una base inconfundible de fe, Dios ha dado las evidencias. Pero Dios no fuerza a nadie a creer. Siempre ha habido incrédulos, y siempre los habrá. Aún en el tiempo de Cristo, el mundo a lo largo no creía en la palabra de Dios expuesta en los 39 libros del Antiguo Testamento, pero otros muchos sí creían, inclusive Jesucristo mismo. Ahora, al autor hacemos una pregunta: ¿en qué manera Dios pudiera haber asegurado la existencia inconfundible de la Biblia, de tal manera que nadie, pero nadie, podría rechazar la Biblia hoy en día? Contéstenos. Por favor. Cuando lo haga, le enseñaremos a muchas personas que no aceptarían sus conclusiones tan aseguradas. Seguirían siendo incrédulos y propondrían sus muchas objeciones. ¿Por qué dejó una obra de tal magnitud en las manos de inconversos para compilar trozo por trozo el libro infalible para su pueblo? Respuesta: ya lo hemos explicado arriba. Hombres inspirados determinaron las canónicas de las Escrituras, y Dios por su providencia ha controlado las actividades de los hombres para lograr el fin deseado, pues como ha prometido, su palabra no va a pasar. Una cosa es que Dios haga uso de hombres inconversos como también de conversos para llevar a cabo sus propósitos, y otra cosa completamente distinta es que Dios deje el control de sus propósitos y fines a hombres inconversos. Esto el modernista ya lo sabe, pero sus prejuicios no le dejan admitir la providencia de Dios. El autor dijo en una de las 3 entrevistas, con referencia a la providencia de Dios, yo solía dar la respuesta ortodoxa. Con la palabra ortodoxa expuso su prejuicio. Él antes decía a los hombres que Dios en su providencia ha cuidado de su palabra, y decía la verdad. Pero ahora que no puede creer en muchas de esas declaraciones y relatos de la Biblia, no nos dice cuáles son, no quiere admitir que Dios puede gobernar el reino de los hombres para lograr sus propios fines. Ya es modernista e incrédulo, y como tal tiene que limitar el modo de operar de Dios. Se considera más sabio que Dios. Le dice que no puede conservar sus escrituras en la manera en que lo ha hecho. Esperaremos su respuesta a nuestra pregunta. Dirá que Dios debió haber escrito con su propio dedo alguna lista en piedra y haberla pregonado desde el cielo una vez por semana por 100 años. Diga lo que diga por respuesta, va a dejar un mundo lleno de incrédulos. No van a creer en la existencia inconfundible de su Biblia. Está pues, delante de nosotros la penosa conclusión de que los inconversos no han logrado saber trazar bien las escrituras, pero sí han tenido la sabiduría indispensable para compilarlas infaliblemente. Es fácil fabricar un caso y luego atribuir a los cristianos una conclusión penosa. El modernista siempre representa mal el caso, cosa que veremos repetidas veces a través de este repaso, y luego jactanciosamente llega a la conclusión deseada. Como ya hemos visto, los llamados inconversos nada más reconocieron como canónicas las escrituras que hombres inspirados y cristianos primitivos determinaron ser divinas, habiéndolas usado ya por largo tiempo. Dios en su providencia miró por la conservación de su palabra. Las evidencias disponibles que atestiguan a la veracidad de lo canónico de las escrituras actuales son preponderantes, y exceden en extremo las evidencias para obras literarias no inspiradas, las cuales son aceptas en todo el mundo como legítimas. Aún el modernista las acepta. Pero tiene que rechazar a la Biblia, porque la Biblia le rechaza a él. Que alguno no trace bien lo que cree y reclama ser la palabra de Dios se debe a factores fuera del conocimiento literario. Además, los arqueólogos y los traductores son unos, y los comentaristas y los predicadores, son otros. El autor de esta carta confunde factores distintos. Su sabiduría le obliga. Él implica que nosotros creemos que ciertas personas han tenido suficiente sabiduría para compilar las escrituras, pero no para trazarlas bien. Tal implicación es falsa. El no trazar bien las escrituras no se debe a falta de sabiduría. El autor está erigiendo oponentes de paja. Ch. El pueblo de Dios de hoy puede leer la Biblia porque los sectarios se la han traducido. Sin los sectarios la Iglesia de Cristo no hubiera tenido una Biblia legible durante toda su existencia en las Américas. Dios, entonces, ha usado a los que va a condenar eternamente. Mateo 7, 21, 23. 15, 13 para el trabajo tan delicado de poner en las manos de los cristianos traducciones correctas de la Biblia para que éstos las usen en la salvación del mundo. ¿No es esto peculiar?
El autor representa mal el caso y luego pregunta, ¿no es esto peculiar? Sí, es peculiar, según él lo representa, pero la verdad del caso no es nada peculiar, sino de plena conformidad a las maneras de actuar de parte de Dios en tiempos pasados. El caso no es que sin los sectarios la Iglesia de Cristo no hubiera tenido una Biblia legible, sino que sin Dios la Iglesia de Cristo no hubiera tenido una Biblia. A través de los siglos Dios ha empleado a todo el mundo para lograr sus fines. Por ejemplo, empleó a los asirios para castigar a su propio pueblo, a los judíos, y luego castigó a los asirios por haberlo hecho, porque lo hicieron con altivez de ojos. Isaías 10:5-16. Dios no va a castigar a los sectarios por su trabajo en la traducción de las Escrituras, sino porque no han obedecido al Evangelio. Y esto no es nada peculiar. Si la Iglesia de Cristo es columna y apoyo de la verdad, ¿cómo es que Dios mejor escogió que sectarios pusieran al alcance de la Iglesia la Biblia para el mundo perdido? Preguntas desconcertantes, ¿no? El autor representa mal el caso y luego pregunta, ¿no es esto peculiar? Sí, es peculiar, según él lo representa, pero la verdad del caso no es nada peculiar, sino de plena conformidad a las maneras de actuar de parte de Dios en tiempos pasados. El caso no es que sin los sectarios la Iglesia de Cristo no hubiera tenido una Biblia legible, sino que sin Dios la Iglesia de Cristo no hubiera tenido una Biblia. A través de los siglos Dios ha empleado a todo el mundo para lograr sus fines. Por ejemplo, empleó a los asirios para castigar a su propio pueblo, a los judíos, y luego castigó a los asirios por haberlo hecho, porque lo hicieron con altivez de ojos. Isaías 10:5-16. Dios no va a castigar a los sectarios por su trabajo en la traducción de las Escrituras, sino porque no han obedecido al Evangelio. Y esto no es nada peculiar. Si la Iglesia de Cristo es columna y apoyo de la verdad, ¿cómo es que Dios mejor escogió que sectarios pusieran al alcance de la Iglesia la Biblia para el mundo perdido? Preguntas desconcertantes, ¿no? El autor de continuo en su carta representa mal a los textos referidos. Alude a 1 Timoteo 3:15, texto que no tiene nada que ver con la traducción e impresión de copias de las Escrituras. No, sus preguntas no son nada desconcertantes, pero sí es triste que uno que ha gustado de la buena palabra de Dios hable así. Mateo 23:1-3 dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Si Jesús les dijo que guardaran e hicieran lo que los escribas y fariseos infieles enseñaban, y si los escribas copiaban las escrituras que los fieles estudiaban, ¿por qué ve algún problema nuestro autor en que los sectarios hayan traducido la Biblia? Según su lógica, los judíos fieles y mayormente los discípulos de Jesús podían emplear solamente los ejemplares de las escrituras copiados por escribas fieles. Además, ¿por qué hablar solamente de la traducción de las Escrituras? ¿Por qué no hablar también de la publicación de Biblias? Si la Iglesia es columna y apoyo de la verdad, ¿debe usar Biblias impresas por los sectarios? ¿Y qué del uso de las referencias, los mapas, y las demás ayudas preparadas por ellos? La Iglesia sí es columna y apoyo de la verdad y por eso la proclama y la defiende de los ataques de los incrédulos, pero no recibió mandamiento de Dios de que traduzca e imprima ejemplares de las Escrituras que registran esa verdad. Muchos han participado en estas empresas, y esto con variedad de motivos, y es cierto que los cristianos se han valido de tales esfuerzos para avanzar la causa del Señor. La frase columna y apoyo de la verdad, la cual se encuentra en 1 Timoteo 3:15, no quiere decir que la Iglesia sea una institución universal que sirva de casa editorial y de imprenta. ¿Qué importa quién haya traducido el texto sagrado con tal que haya hecho una traducción fiel y correcta? Desde luego, debería haber cristianos capaces de comparar las versiones que existen con el texto original, y los hay en abundancia. Pero hay que recordar a la vez que en cuanto a la traducción de las Escrituras siempre ha habido a través de los siglos hombres muy eruditos en el hebreo y el griego, quienes han querido traducir fielmente el texto sagrado. No han tenido motivo alguno para no traducirlo correctamente. Además, hay muchos sectarios que son muy conservadores fundamentalistas en cuanto a la traducción cuidadosa como también en cuanto a defender la inspiración de las Escrituras. El hecho de que su teología no es correcta es otra cosa. Por ejemplo, todo bautista cree que Juan 3:16 enseña la fe sola, pero no hay ningún bautista que esté dispuesto a traducirlo mal. Un traductor no es un comentarista.
Como traductor él traduciría Hechos 2:38 correctamente, y luego como comentarista diría que uno tiene que ser bautizado para ser salvo. Pero conviene repetir que Dios, y no los sectarios, es quien vela por la compilación de los libros canónicos, por la preservación de las escrituras, por la traducción de ellas y por la distribución de ellas. Uno que no cree a la Biblia desde luego no creerá que Dios, para llevar a cabo sus planes, usó a los babilonios, a los romanos, a los mismos judíos infieles, a Judas, etc., y por lo tanto no creerá que Dios ha usado a los sectarios, a los inversionistas, etc., para traducir y distribuir su libro. Dios lo hace. Todo esto depende de Dios, y no de los sectarios. Otra cosa, supongamos que hubiera una versión producto de puros miembros de la Iglesia de Cristo. ¿En qué diferiría de las existentes? En realidad quiere nuestro autor que la Iglesia de Cristo tenga su propia versión, como los testigos de Jehová tienen la suya. ¿Es este el caso con él? No, no lo es. Claro que no. Si hubiera una versión oficial de la Iglesia de Cristo, ¿no sería sospechosa? Miembros de la Iglesia de Cristo, si han participado en la traducción de las Escrituras. Considérese por ejemplo la versión en inglés titulada New American Standard Bible. Es más, el hermano Chester Estes ha producido una versión del Nuevo Testamento en inglés, la cual se titula The Better Version of the New Testament. Estas verdades desmienten la siguiente frase citada de la carta del autor. La Iglesia de Cristo, entonces, ni siquiera ha tenido parte en la traducción de la Biblia, mucho menos en su compilación. ¿Cómo es que ha sido columna y apoyo de la verdad? Continuemos con la carta.